Bueno, bienvenidos de nuevo. Vamos con esa segunda parte de la jornada. Reabrimos de nuevo este espacio de reflexión con una segunda mesa de debate que, además de en YouTube, se va a retransmitir también en directo a través de nuestro perfil de LinkedIn. En esta mesa se va a abordar la calidad de la farmacia, como hemos hecho antes en el anterior panel de debate, pero en este caso desde el punto de vista de la humanización y su papel vertebrador en la integración del paciente en todo su proceso de salud. Para ello contamos con la visión de dos expertas que serán moderadas por José Antonio Marcos Rodríguez, tesorero de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y farmacéutico especialista también del Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital Virgen Macarena en Sevilla, al que cedo la palabra. Hola, buenas tardes, muchas gracias y vamos a continuar con estos encuentros y, como bien ha dicho la presentadora, vamos a continuar apostando por la calidad. En este caso vamos a apostar por la atención al paciente y más concretamente por la humanización en la atención sanitaria. Como muchos de vosotros sabréis, en 1982 fue David Endy el que acuñó por primera vez el término de medicina basada en la evidencia, aunque quizá no fue hasta 1992 cuando realmente este nuevo enfoque caló en los profesionales sanitarios, donde este nuevo enfoque pretendía que las decisiones que fuesen tomadas por el personal pues estuviesen basadas bajo el mayor rigor científico y bajo los datos contrastados. Esto, que todavía nos sigue acompañando y nos debe seguir acompañando en un futuro, lo que quizás nos haga pensar es si en este tiempo algo se nos ha podido escapar, ¿no? Algo como un valor más humano. Y en cuanto a este punto del debate, lo que tendríamos que plantearnos es si es suficiente solo con quedarnos con unos datos numéricos y medibles o, por contra, poder intentar apostar por una atención, como decíamos, más humana. Pero también podemos preguntarnos si somos capaces de medir lo que es una atención más humanística o una atención, como se dice a veces, digna. Pues bien, para ello vamos a contar, como decíamos, con dos grandes ponentes y expertas en la materia, como son Carmen Rodríguez González, farmacéutica especialista y coordinadora del programa Humanización del Servicio de Farmacia del Hospital General Gregorio Marañón, y también con Rosalía Gonzalo Corral, que es farmacéutica también y patrono de la Fundación Humans. Estas dos compañeras van a exponer su punto de vista, su experiencia en cuanto a la humanización, y luego tendremos un pequeño debate en el cual os invito a participar y del que estoy seguro que vamos a aprender mucho. Así que sin más, Carmen, cuando tú quieras, comienzas con tu exposición. Bueno, habíamos pensado en primer lugar contaros un poquito cuál había sido nuestra experiencia en el Hospital Gregorio Marañón, en la andadura, en todo esto del camino de la humanización, y luego Rosalía, pues contarnos un poquito cómo la Fundación Humans nos puede ayudar en los servicios de farmacia, ¿no? Entonces, bueno, por contaros un poquito cómo empezamos nosotros a meter la cabeza en esto de la humanización, diría que fue pues un poquito antes de la pandemia, en 2018-2019, cuando empezamos a trabajar en nuestro programa de humanización, que no sé si algunos conoceréis. Realmente llevábamos ya años empezando a hacer algunas iniciativas concretas. Conoceréis, y aquí está Cecilia, el proyecto Farmaventura, que nos dio unas tremendas alegrías y que pues nos motivó para empezar a trabajar de una manera pues mucho más sistemática en mejorar todos los procesos de la farmacia, ¿no? Pensando siempre en el bienestar del paciente, ¿no? Entonces, pues en 2019, con la ayuda de la Fundación Humans, lo primero que hicimos fue buscar ayuda porque éramos un poquito inexpertas en esto de organizar grupos focales, de escuchar al paciente, de organizar experiencias y recorridos del paciente. Pues de la mano de la Fundación Humans empezamos a organizar grupos focales con pacientes de todos los ámbitos asistenciales. Eso fue lo primero que hicimos, acercarnos y escuchar la voz de todos los pacientes, ya estuvieran ingresados, fueran pacientes que atendían a las consultas de pacientes externos, pacientes ingresados en residencias sociosanitarias a las que nosotros también dábamos servicios, por supuesto pacientes de hospitales de día. Organizamos estos grupos focales y complementamos toda esta información y feedback que nos dieron los pacientes con entrevistas personales a compañeros médicos del hospital y a profesionales de nuestro propio servicio. Y con todo esto, pues organizamos una serie de líneas de trabajo a desarrollar y constituyó un poco lo que es nuestro programa de humanización, que nació en 2020 con una perspectiva de hasta 2023, ¿no? Ir abordando todas las mejoras y el feedback que nos habían dado pues tanto pacientes como profesionales, ¿no?
Organizamos este programa de humanización, digamos, como en torno a 5 bases fundamentales que llamamos nosotros. Uno, que luego si queréis podemos debatir más en la parte de reflexiones, de cómo impulsar a todo el equipo para que creyera en el proyecto de humanización, se empapara del programa, hicieran suyo el programa y nos ayudaran a tirar con esta iniciativa. Luego, líneas concretas para mejorar los procesos, que incluyen pues, iniciativas de pacientes auditores expertos de los procesos internos de la farmacia, por ejemplo. Cómo mejorar la continuidad asistencial, que era una de las cosas que los pacientes de la farmacia nos demandaban muchísimo, ¿no? Y esto sí que es verdad que me gustaría destacar. Unas cosas que en los grupos focales nos transmitían los pacientes era que se nos conocían mucho en algunas áreas, por ejemplo las consultas externas, pero que éramos muy desconocidos en otros ámbitos como la hospitalización, ¿no? Y que creían que podíamos ayudarles mucho a solucionar todas las dudas cuando ingresaban y luego cuando se iban a su casa con la nueva del tratamiento, ¿no? Además, bueno, en estos grupos focales que organizamos salieron también iniciativas de mejorar algunas cosas de infraestructuras y de entornos de la farmacia hospitalaria, y esto lo llevamos a otra base fundamental del programa, que es mejorar un poco, bueno, pues todas las instalaciones, cómo dar formación en relaciones humanísticas a todo el equipo. Y por último, bueno, una línea también muy importante de cómo podíamos potenciar la voz del paciente, y que al final nos ha conducido, en nuestro caso, a crear un consejo asesor de pacientes que a día de hoy es el que queremos que nos ayude a desplegar todo el programa en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos así, como unos grupos focales pequeñitos, ¿no? Con la ayuda de la Fundación Humans, y es verdad que, bueno, pues de la mano de ellos diseñamos un programa que creemos que es bastante ambicioso, bueno, con la intención, pues eso, de trabajarlo en los próximos 2-3 años, ¿no? Y bueno, pues para aterrizarlo un poco, además de contar con este consejo asesor de pacientes, que luego si queréis podemos hablar un poquito, decidimos dentro del servicio de farmacia crear un comité específico de humanización que liderara todo el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, pues así se creó este comité en el que están representados, pues, por ejemplo, todos los estamentos de la farmacia. Estamos farmacéuticos, técnicos, enfermeras, y bueno, pues es un poco el responsable de tirar este proyecto hacia adelante, ¿no? Y de ver un poco y de medir esos indicadores que luego hablaremos de cómo va la humanización en el servicio, ¿no? Y bueno, pues nacimos un poco así, con la opinión de los pacientes, intentando dar un poquito de orden a la opinión de ellos y de los compañeros, y plasmándolo pues, en un programa que ahora es lo que utilizamos nosotros un poco como de, bueno, pues de guía y ver cómo vamos avanzando, ¿no? Luego tuvimos la oportunidad de que justo coincidió el despliegue de nuestro programa de humanización con que Humans sacó la iniciativa de certificar los servicios de farmacia hospitalaria, y bueno, pues tuvimos la oportunidad de enriquecer este programa con el feedback que nos dieron ellos en la propia auditoría, que fue como hace un año, año y pico. Y bueno, pues ahora nos lo comentará Rosalía, pero bueno, para nosotros fue tremendamente valioso porque es verdad que, bueno, pues te sirve, ¿no?, para que una voz externa constantemente te esté un poco vigilando si vas cumpliendo lo que tú plasmas en un papel y en un programa, que es fácil hacerlo, pero bueno, pues ellos nos dieron feedback en el terreno durante 2 días largos, y bueno, del que luego sacamos también incluso mejoras para incorporar al programa, ¿no? Y que bueno, pues yo creo que es una iniciativa que nos brindan a los servicios de farmacia tremendamente valiosa si queremos un poco avanzar en esta línea, ¿no? Que es verdad que somos como muy técnicos siempre y nos falta cuidar esa parte de ponernos en los zapatos del paciente, escucharles y empezar a trabajar en lo que ellos nos dicen, ¿no?, y necesitan. Y bueno, pues para nosotros ha sido un proyecto, la verdad, que aquí está decir, la verdad, de los más enriquecedores que llevamos trabajando en los últimos 3-4 años en la farmacia del Gregorio Marañón, y del que, bueno, pues esperamos que vayan cosechándose frutos importantes, ¿no? Pues cuando quieras, Rosalía. Bueno, yo, en primer lugar, darle las gracias por la invitación en nombre de la Fundación y, por supuesto, en primera persona el presidente, el doctor Julio Zarco, que le hubiera encantado venir, pero no ha podido estar. Yo soy farmacéutica también y tengo, desde luego, el gran honor de ser patrono de la Fundación, una fundación que como misión tiene pues, diseñar, potenciar, investigar bueno, pues el campo de la homeosfera sociosanitaria, entendiendo como todas las relaciones, interrelaciones mutuas entre los profesionales sociosanitarios, las organizaciones y los pacientes, y aunando todos los elementos que garantizan una atención muy humanística desde el aspecto psicoafectivo y social, para que todas las personas que sean acogidas por el entorno sanitario lo sean desde el aspecto más humano posible. Esta fundación está formada por un patronato, el presidente es el doctor Julio Zarco, y dentro del patronato
hay diferentes profesionales sociosanitarios que trabajamos en diferentes ámbitos. Hay desde farmacia, medicina, enfermería, fisioterapia, servicios sociales, y además contamos con un patronato institucional, la Organización Médica Colegial, el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería, Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina, Sociedad Española de Directivos de la Salud. El concepto sociosanitario es una determinada forma de aproximarse a las organizaciones, a los profesionales sociosanitarios, también a los pacientes, pero tan antigua como el ser humano. Pero necesita reactualizarse porque estamos viviendo en un mundo tremendamente cambiante, muy acelerado, donde la tecnología nos ha invadido y estamos en un entorno digital cada día más potente. ¿Qué pasa con los servicios de farmacia? Los servicios de farmacia son una pieza angular en el esquema sanitario. Primero porque es un servicio transversal y porque además tiene un papel fundamental en el manejo farmacoterapéutico de los pacientes ambulatorios que acuden diariamente al hospital de día y los que también están ingresados. Por lo tanto, desde la Fundación, con nuestros proyectos, lo que pretendemos es fomentar una atención multidisciplinar muy humanística y bueno, muy pensando en la persona, también pensamos en la coordinación intra y interhospitalaria, por supuesto, en cuidar al profesional sanitario, porque no podemos pretender cuidar si no nos cuidamos a nosotros mismos, y por supuesto la mejora continua de todos los procesos. Dentro de la Fundación llevamos a cabo multitud de proyectos, pero este es un proyecto que realmente nos apasiona, que es el proyecto de humanización en farmacia. Y esta iniciativa se plantea con el fin de promover y crear junto a los equipos de los servicios de farmacia un programa de humanización personalizado a 3 años vista. ¿Y qué se quiere conseguir con este proyecto? Con este proyecto lo que se pretende es que conozcamos el grado de humanización del servicio de farmacia a través del análisis de la situación del propio servicio y de la evaluación de una serie de indicadores que son objetivos y específicos. ¿Para qué? Para establecer un plan estratégico que nos permita proponer una serie de objetivos y unas propuestas de mejora y que nos lleven a una curva ascendente hacia un grado de humanización excelente del servicio de farmacia. Esto es lo que pretende en concreto este programa. Por supuesto, el programa ha sido liderado y ha sido coordinado en todo momento por el doctor Julio Zarco y hemos contado por un comité científico formado por personas muy expertas en el ámbito del servicio de farmacia hospitalaria. Claro, este comité científico ha tenido un trabajo muy arduo y bueno, entre otras múltiples cosas, han sido los responsables de identificar las necesidades en ese abordaje de las necesidades del paciente, tanto que se encuentra ingresado como los ambulatorios, como los que acuden diariamente al hospital de día. No solamente han identificado esas necesidades, sino que también han sido los responsables de decidir cuáles son los indicadores que íbamos a utilizar y también de identificar cuáles son las áreas en las que teníamos que trabajar. Lo que nosotros llamamos exactamente dimensiones de la humanización, porque al final un servicio de farmacia tiene diferentes áreas y tenemos que trabajar en los aspectos más humanos en cada una de esas áreas. Por lo tanto, este comité científico ha identificado esas necesidades en esas tres patas de los pacientes, ha diseñado cuáles son los indicadores y bueno, ha identificado también esas áreas sobre las que tenemos que trabajar. Este modelo ha sido evaluado en una prueba piloto, en un proyecto piloto en el que han participado 12 servicios de farmacia de 12 hospitales repartidos en las diferentes comunidades autónomas. Actualmente participan en este proyecto más de 30 hospitales. Pero cuando entramos en este proyecto tenemos que pasar por una serie de fases. La primera fase
es una visita al hospital, una visita física para ver el servicio de farmacia, y mediante esta visita a las instalaciones y una entrevista, normalmente es con el jefe de servicio o con el equipo, la parte del equipo que él considera, como pueden ser jefes de secciones o los responsables de calidad, se hace una evaluación de los indicadores. A continuación, se analizan y se obtienen los resultados tras el análisis de todos esos datos que nosotros hemos cogido para desarrollar un plan específico y personalizado con distintas propuestas para conseguir una evolución progresiva hacia unos niveles de humanización que nos lleven a la excelencia de humanización en todos los ámbitos de la farmacia. A continuación, diseñamos un plan estratégico que presentamos a todo el equipo y en una reunión de consenso planteamos cuáles son las propuestas, cuáles son los planes y cuál es el plan de actuación con cada una de esas propuestas que nos van a llevar a aumentar la percepción y la calidad del servicio, y como fase final se hace entrega del documento físico del plan estratégico y del certificado de participación. Les decía que en esta primera fase de toma de contacto, donde se toman datos observacionales en cuanto al servicio de farmacia y se recogen datos como respuesta de las entrevistas con el jefe de servicio y de la parte del equipo que ellos consideran, bueno, pues todos esos datos se introducen en un software que cuenta con un algoritmo de ponderación que ha venido definido por el estudio de la parte teórica del proyecto. De aquí se van a obtener una serie de puntuaciones parciales y finalmente vamos a obtener una puntuación final que va a ser el resultado del nivel de humanización que tenemos en general en todo el servicio y que está basado en unos estándares de calidad que previamente se han establecido. Les hablaba de unas dimensiones de humanización, porque dentro de un servicio de farmacia hay muchos aspectos que afectan al paciente, que es al final el individuo el que realmente nos está preocupando. ¿Y qué dimensiones de la humanización vamos a tener en cuenta para evaluar, para estudiar, para explorar? Pues como no podía ser de otra forma, cómo atendemos al paciente, cómo es nuestra relación con los familiares y con los acompañantes, cómo es esa coordinación sanitaria, social y comunitaria, cómo es esa atención y formación al profesional, porque, repito, nosotros no podremos cuidar si el profesional sanitario no se siente también cuidado. Por supuesto, es importante también hacer una evaluación en cuanto a esos aspectos más humanísticos de los recursos y de los sistemas de gestión y, por supuesto, las instalaciones que son tan importantes para cuidar a las personas. Como les decía, es una metodología que ha estado validada por un proyecto piloto en el que han participado más de 12 hospitales, en el que han trabajado un comité de expertos en el ámbito de la farmacia hospitalaria y que en la actualidad cuenta con más de 30 hospitales y sus servicios correspondientes participando de este proyecto. Al final, la Fundación lo que hace es proporcionar metodología en base a una experiencia y proporcionar, por supuesto, ayuda y acompañamiento para conseguir la excelencia en la humanización. Porque cuando hablamos de humanización, hablamos de humanizar, hablamos de acercarnos a la persona y a sus circunstancias, porque cuando una persona enferma, todo su entorno enferma. Así que es entender a la persona más allá de la enfermedad, más allá del tratamiento, más allá de los medicamentos, es entenderle de una forma y atenderle de una forma mucho más integral, muchísimo más ecológica, muchísimo más integral, potenciando el respeto, la dignidad y lo que merece un ser humano en todo su conjunto. Perfecto, pues muchas gracias, Carmen y Rosalía. Y vamos a dar comienzo al debate. No sé si ya hay alguna pregunta o no, pero en cualquier momento, bueno, pues os invito a participar y os darán el micrófono para lanzar cualquier pregunta. Mira, a mí se me ocurre, ya que hemos empezado a hablar de la humanización y es un tema que se empieza a hablar mucho, bueno, no que se empiece, sino que se está continuando hablando mucho de la humanización desde hace unos años para acá. No sé si muchas veces hablamos de modas o de realmente una necesidad, ¿no? Y mi pregunta va un poco por aquí, ¿no? ¿Por qué es realmente importante humanizar lo que es la atención sanitaria bajo vuestro punto de vista, ¿no? Porque
como has comentado, la humanización no solamente son esas relaciones personales, que también, sino que en muchos casos puede haber o implica cambios importantes en una estructura, con lo cual hay una implicación de dirección, de gerencia. Entonces, realmente, ¿por qué es importante humanizar la asistencia y cómo podemos, además, argumentarlo para que sea un apoyo desde arriba también hacia abajo y no algo que quiera hacer el servicio de farmacia porque sí, ¿no? Bueno, la humanización no es una moda, la humanización es absolutamente una necesidad, y una necesidad cada día más necesaria, para redundar, debido a este movimiento tecnológico que nos está revolucionando, y este mundo digital y esas relaciones digitales que están ahí y que están presentes, y que sí, la tecnología está muy bien, pero no podemos consentir que la tecnología diluya al individuo. Detrás de un paciente hay un ser humano con unas emociones, con unas expectativas, con unos sentimientos, con una biografía. Hay un ser humano, y esto es en lo que tenemos que pensar. Tenemos que acercarnos a esa persona, a su entorno familiar, desde un aspecto muchísimo más humano, respetándole como ser humano, respetando su dignidad y vigilando y cuidándole como persona. Está claro que tenemos que adaptarnos a esta situación de COVID. Ha revolucionado y ha acelerado muchísimos procesos, pero es verdad que esta tecnología que nos ha arrasado en estos meses, que no nos ha quedado más remedio, ha distanciado a los pacientes, a las personas, de sus centros hospitalarios, del confort de ese contacto personal con su médico en el cual confía, con su especialista en el cual confía, y se han vivido realmente situaciones de deshumanización tremendamente graves. Y esto es lo que no se puede consentir. La humanización no es una moda, es una necesidad, y yo creo desde la Fundación que es una necesidad urgente. Creo que además los profesionales sanitarios, que estamos tan acostumbrados a ese trato directo con los pacientes, podemos conseguir un contexto muy humanizado en un entorno terriblemente tecnológico, porque tenemos esa capacidad, por ese contacto diario que tenemos con los pacientes. Así que no es una moda, desde luego es una necesidad, y una necesidad cada día más acuciante. Totalmente de acuerdo. Cuando el paciente enferma se vuelve tremendamente vulnerable, indefenso, llega a un hospital que no conoce nada. Entonces, yo creo que como profesionales sanitarios tenemos la responsabilidad de hacer una atención mucho más cercana, transmitiéndole confianza, seguridad, escuchándole, transmitiéndole empatía. O sea, es totalmente una necesidad, no es una moda. Y es verdad, bueno, el primer programa de humanización yo creo que data del año 1985, es verdad que luego hubo como un parón, y ahora, pues en 2014 creo que empezó Madrid a sacar su primer plan estratégico, luego parece que todas las comunidades autónomas han empezado a sacar planes estratégicos, y es raro no tener un plan en una comunidad, pero pues porque está de moda. Es cierto que ahora mismo es verdad que aparte que está de moda, pero que es sin duda una necesidad. Y ya que estamos y tenemos la suerte de que todo el mundo hable de humanización y que todas las consejerías estén apostando por desarrollar programas de humanización, por crear comisiones de humanización en los hospitales, si no las había, integrarlas con las comisiones de calidad, pues hay que aprovechar el momento, ¿no? Y pensar que la farmacia hospitalaria no está ajena a todo este movimiento, y que somos tremendamente responsables con la información que facilitamos al paciente, cómo se hace sentir cuando se le diagnostica una enfermedad y empieza un tratamiento nuevo, hacerle todo el seguimiento, el tratamiento muchísimo más fácil, ¿no? Entonces, bueno, es una necesidad sin duda. Y si es una moda, pues bendita moda, ¿no? Y posiblemente tendremos que tener habilidades o desarrollar habilidades o potenciar habilidades que no tenemos para esta nueva relación, para este nuevo acercamiento con nuestros pacientes y con su propio entorno. Tendremos que adquirir esas habilidades o potenciarlas, porque es verdad que no estamos preparados para seguir a lo mejor manteniendo ese nivel de confianza que los pacientes tienen en nosotros a través de una pantalla, a través de una videoconferencia. Pues a lo mejor tendremos que adquirir habilidades que nos permitan seguir gestionando, seguir construyendo, seguir reforzando esa confianza que los pacientes... O sea, es decir, un proceso de humanización lleva en sí una serie de cosas que nos permiten ser mejores personas, para atender mejor a las personas que vienen a ser ayudados por nosotros.
Yo creo además que, y voy un poco a lo que decía Cecilia, ¿no? Que no nos quitamos la palabra pandemia de la boca, ¿no? Pero es cierto que con la pandemia y luego el querer mantener nuevos modelos asistenciales como la telemedicina, la telefarmacia, cuando hemos hablado con pacientes, yo creo que a todos nos ha llegado ese miedo del paciente de que en ese nuevo modelo que se pueda avecinar, ¿no? Que tienen miedo de perder ese contacto, ¿no? Tanto con el médico, con la farmacia, ¿no? Y va un poco al hilo de lo que comentaban, ¿no? Yo creo que no es cuestión de la tecnología, sino del uso que se da a la tecnología. Además, has comentado una cosa que leyendo y además sobre el tema, me escribí una frase que viene muy al hilo de lo que has comentado, de Diego García Guillén, que es un médico y filósofo, que decía, y leo textualmente: pueden enseñarse los conocimientos y pueden aprenderse las habilidades, pero los rasgos del carácter son muy difíciles de cambiar. Y por aquí va un poco la pregunta, ¿no? Si lo que a veces entendemos por humanización, de esa empatía, de eso se puede entrenar, se puede ganar, o son esas personas del servicio que tienen esa habilidad y poco más, ¿no? Y esto va un poco a cuando desarrolláis estos planes dentro de la farmacia y veis, oye, pues en esos ítems de atención, ¿eso se puede mejorar? ¿Se puede desarrollar esa empatía que uno a lo mejor o no la tiene tan desarrollada o potencial? Hombre, hay determinadas habilidades que son innatas, pero por supuesto todo en la vida es entrenable. Todo se puede aprender. Exactamente, todo se puede aprender y todo se puede entrenar. Todo depende de la actitud. Y cuanto antes se aprenda, mejor. Mejor, ¿no? sí. Eso siempre sale en los debates. ¿Cuándo debe formarse Ya. la humanización a los residentes, por ejemplo? Ya. ¿De R1 o de R4, R5? R1. R1. Cuanto antes se aprenda, Cuanto mejor. antes. Sí. Desde el punto de vista de Carmen como coordinadora del programa dentro de un servicio y Rosalía como un agente quizá externo que va a facilitar, ¿qué aspectos habéis visto que pueden ser facilitadores a la hora de implementar un programa de humanización? Y lo contrario, ¿no? ¿Qué agentes habéis visto que pueden ser una barrera a la hora de implementar este tipo de programas? A mí, como agente facilitador, bueno, casi que te diría tres cosas bastante claras. El primero, y voy a echar balones para arriba, un liderazgo claro, ¿no? O sea, si tú ahora llegas al servicio y dices, vamos a hacer humanización, la gente está hasta arriba, no quieres oír de nada que suponga más trabajo. Creo que aquí, que el líder o líderes de los servicios de farmacia digan, vamos a apostar, vamos a hacer una estrategia de humanización y vamos a tirar de todo el equipo y hagan un plan, me parece fundamental. En nuestro caso, creamos el comité de humanización con la intención de que liderara y que fuera como un equipo que hiciera bajar a todos los niveles la humanización y que todo el mundo en el servicio creyera, que conociera el programa, que se escuchara la palabra dirígete con respeto constantemente en todo un equipo que es enorme, ¿no? Entonces, que haya un líder que tire, que apueste, que lo presente en el servicio, que cree un comité de humanización que se apoye en él para que vaya calando en todas las unidades y en todos los departamentos de la farmacia. Eso para mí creo que es fundamental. Luego, contar con el compromiso del equipo. Una de las cosas que nosotros hicimos en primer lugar fue hacer una encuesta de humanización a todos los profesionales para saber si efectivamente estaban dispuestos a acometer este cambio en el servicio, qué pedirían o para ponerlo en marcha, qué querían, qué formación, por ejemplo, les gustaría recibir y tener ese feedback de los profesionales. Pues, por ejemplo, los farmacéuticos nos quejábamos mucho de mejorar las técnicas de comunicación con el paciente, muy básico. El personal de enfermería, por ejemplo, nos demandaba mucho más formación en desgaste profesional, en cómo manejar bien la sobrecarga laboral y todo esto para crear un buen ambiente de trabajo y poder involucrarse, ¿no? O sea, pues esa parte de tirar también de todo el equipo, preguntarles qué necesitan, ¿no? Escucharles, porque son una parte fundamental para que el proyecto siga adelante. Si el equipo no está convencido y comprometido, ya puedes decir misa que no va a tirar, ¿no? Y no va a calar en todo el servicio. Y luego, por supuesto, también los pacientes, porque sin ayuda de los pacientes ya puedes tú poner unas ideas a trabajar, pero ¿quién desarrolla esas ideas? Tienen éxito si van de la mano de los pacientes. Y los pacientes dicen, yo quiero ir por aquí, quiero que desarrolléis esta estrategia o esta app para comunicarte conmigo en esta enfermedad, porque me parece, o sea, el hecho de que ellos desarrollen los proyectos y pensar, pues no sé si en un comité asesor de pacientes o como lo queramos llamar, en grupos focales particulares para proyectos, pero que quien quiera iniciar una estrategia de humanización cuente siempre con la opinión y la participación de los pacientes, ¿no? Que son realmente los protagonistas de todo esto, ¿no? O sea, yo me quedaría con esas tres cosas.
cosas. Un liderazgo muy activo y muy claro, un equipo muy comprometido, tirar de todo el equipo y contar con los pacientes desde el inicio, no hacer un proyecto para ellos sin ellos, ¿sabes? La participación de los pacientes es absolutamente fundamental, porque al final vamos a poner en el centro y tenemos que escuchar qué es lo que necesitan y qué es lo que les gustaría. O sea, cómo les gustaría hasta estructuralmente que fuera ese servicio al que acuden. Sí. ¿Cómo sentiría yo ese espacio? O sea, ¿cómo tiene que ser el espacio para que sea íntimo, para que yo me sienta confortable, no me sienta una persona extraña que tiene que venir a recoger su medicación? Hasta esos detalles, o sea, hasta una estructura, hasta la arquitectura, hasta el espacio tiene que ser humanizado. Entonces, escuchar a los pacientes, porque al final la humanización no existe sin los pacientes. Y estoy totalmente de acuerdo, un liderazgo que sea eficiente y efectivo y ilusionar al equipo como un proyecto que realmente es un proyecto tremendamente ilusionante. Sí que es verdad que todos los servicios de farmacia, pues como cualquier otro servicio del hospital, pues está todo el mundo trabajando a 1000 cosas y sí que necesita alguien que le facilite metodología, alguien que le explique los conceptos, porque muchas veces no todo el mundo entiende qué es un objetivo, no todo el mundo entiende qué es un indicador, hacia dónde nos va a llevar, qué es una propuesta de mejora, dónde están las desviaciones. No todo el mundo entiende esos conceptos y esto hay que explicárselo al equipo entero, porque hay veces que predisponemos y presuponemos que todo el mundo entiende lo que nosotros estamos hablando y esto no es así. Cuando hablamos de un proyecto de humanización, todo el equipo tiene que tener claro absolutamente todos los conceptos, cuáles va a ser el método, cuáles son los objetivos claros y hacia dónde queremos ir, e ilusionarles en el que vamos a empezar una línea ascendente para llegar al máximo grado de excelencia en humanización en todos los aspectos del servicio de la farmacia del hospital. Nosotros trabajamos con el equipo un decálogo. Participaron todos los auxiliares administrativos, farmacéuticos, todos los profesionales en hacer un decálogo. 10 puntos básicos de cómo es un servicio de farmacia humanizado, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Lo imprimimos por todos los sitios de la farmacia. Ya por donde vas ves el decálogo, en pacientes externos, en logística, no sé qué, está todo lleno y está como... pues hace a la gente, ha participado en elaborar eso y lo ve y lo tiene como presente, es una manera como de, pues de fortalecer y de que no se olvide, ¿no? De que estamos aquí por el paciente y tienes que dirigirte de esta manera. Sonríe en la medida de lo posible. Si ahí tienes una lista de espera hoy puntualmente tal, pide disculpas antes de nada. O sea, ciertas cosas y detalles que no cuestan nada y que muchas veces pues es simplemente que en el día a día pues nos come la vida y no nos paramos a pensar, ¿no? Y entonces hacer esa sensibilización del personal con un decálogo, ya ves, la cosa más sencilla que llevamos haciendo toda la vida. Pues... Y compartir con todo el mundo los datos obtenidos. Es decir, si ahora mismo estamos en este nivel de humanización, juntos vamos a comenzar este ascenso hasta la cumbre de la excelencia. Y esto es un trabajo de todos, para que todo el mundo se involucre, porque es realmente ilusionante estar en este nivel e ir ascendiendo como el que llega a la cumbre para el sumum de la excelencia en humanizar el servicio de farmacia, que es tan importante, que tenéis un contacto tan directo con una casuística tremenda de pacientes, de personas. Teníamos una pregunta, Ricardo, cuando tú quieras. Sí, buenas tardes. Daros la enhorabuena también por vuestra exposición. Mi pregunta va a ser otra porque Carmen la acaba de contestar, ¿no? Iba a ir en la línea de lo que estáis comentando, ¿no? El día a día, la cantidad de trabajo que se puede acumular en el servicio. Si queréis acreditar la calidad o la atención al paciente externo, ¿en qué lugar queda la humanización? Si se ve como una prioridad o no, cuando hay otras muchas prioridades y al final, como digo, el día tiene las horas contadas, pero más o menos creo que Carmen lo ha contestado. ¿Tenéis alguna previsión o algún objetivo de a cuántos servicios queréis llegar o cuántos servicios queréis tener certificados a corto o medio plazo? Bueno, actualmente hay más de 30 hospitales que están participando ya en el proyecto. No tenemos previsión. Nuestro objetivo es conseguir el mayor nivel de servicios de farmacia top en humanización. Top en humanización. Y poder ayudarles en ellos desde la fundación es una maravilla, es un sueño para nosotros.
No sé si más preguntas. Yo no querría terminar porque se ha comentado de pasada, ¿no? Y creo que es importante, ¿no? Evidentemente el centro de todo esto de humanizar la atención sanitaria sin duda es el paciente, ¿no? Y no por esto quiero quitarle ningún tipo de protagonismo ni de importancia. Pero sí se ha tocado un poco el cuidado del profesional, ¿no? Sí. Y quizá sea un aspecto muy importante en este punto de humanizar, incluso para hacer partícipe al profesional, ¿no? Porque si queremos humanizar con el paciente, pues muchos trabajadores, muchos compañeros te dirán, bueno, es que para que yo pueda cuidar al paciente, como se ha dicho, quiero que me cuiden a mí, ¿no? Este punto, ¿cómo lo habéis abordado? ¿Qué habéis visto? Si era una realidad, que había, por lo que se llama ya el síndrome este del profesional, ¿no? Del quemado, si es así, si no, ¿cómo se puede tratar, identificar? Bueno, dentro de una estrategia conjunta de humanización de un servicio, ponemos foco, una de las áreas importantes es la atención y formación al profesional. O sea, y hay una serie de indicadores que nos permiten medir si realmente estamos consiguiendo los objetivos o no estamos consiguiendo los objetivos en ese sentido. O sea, el profesional sanitario, profesional sociosanitario, todo aquel que entra en contacto con el contexto del paciente, con el paciente en sí y con su entorno familiar es absolutamente fundamental. Por eso hablamos de dimensiones de la humanización, atención al paciente, familiares acompañantes, pero aquí tenemos una pata fundamental que es la atención y formación al profesional, que además dentro de las estrategias bueno, pues nacionales y en las diferentes comunidades autónomas de humanización, tendría que haber una pata importante que se dedicara a cuidar a los profesionales, porque realmente los profesionales, sobre todo en estos meses de pandemia, hemos sufrido todos un desgaste absolutamente espectacular que nos ha llevado a una desmotivación, una falta de energía. O sea, al profesional y a cualquier profesional sociosanitario tenemos que motivarle de nuevo y hay que cuidarle. Sin cuidarles a ellos no vamos a poder cuidar. Por lo tanto, es una pata fundamental y es una de las dimensiones de la humanización que incluimos en esta estrategia diseñada para cada servicio. Desde el punto de vista del servicio y trabajando en ello, ¿cómo vivisteis ese punto de...? Pues siendo honestos, nosotros al principio, cuando desarrollamos el programa, casi no incluimos la base del cuidado al profesional. Íbamos pensando siempre en el paciente, De repente nos paramos y dijimos, yo creo que lo estamos haciendo mal. ¿Cómo vamos a hacer un programa de humanización sin el cuidado al profesional? Y bueno, en esto la líder sin duda es María, que en esto es una maestra tremenda. Entonces, bueno, pues desde contemplar iniciativas de conciliación de la vida laboral con la personal, por ejemplo, que es algo que parece fácil, pero luego, bueno, pues cuesta ponerlo en marcha y darle un orden. Pues iniciativas de ese tipo, de mejorar el entorno, porque, por ejemplo, en nuestro caso tenemos unas infraestructuras bastante complicadas y estamos a veces como muy con sensación de agobio, de mucho ruido. Bueno, pues intentar un poco hacer los espacios más amables. Bueno, hay muchísimas iniciativas dirigidas a mejorar el bienestar. Por supuesto, desarrollar formación en habilidades de relaciones, ¿no? Relacionales. Entonces, bueno, pues hay una parte mucho de cuidado de pues eso, conciliación, entorno, buen ambiente y otra parte de desarrollo del profesional, en qué se quiere formar él y bueno, pues en los PDIs, bueno, pues en las revisiones que tenemos, por ejemplo, con la dirección del servicio, siempre nos preguntan ¿en qué te quieres formar? ¿En qué te quieres especializar? Y dar un poco bueno, pues tener el feedback de todos los profesionales y de integrar también en este caso, y muy importante, al personal, a todo el personal de enfermería, técnico, porque es verdad que en farmacia siempre hemos tendido como a llevar por un lado la gestión de los recursos humanos o del personal farmacéutico y por otro lado el resto de personal, y la humanización somos todos. Entonces, intentar mucho trabajar la integración de todo el equipo en el proyecto, ¿no? O sea, vamos, es una base fundamental, que digo, que casi cometimos el error de no meterlo y luego dijimos, ¿a dónde vamos? Ningún sitio. Que el profesional sepa que uno de nuestros objetivos del programa fundamental es cuidarle, ¿no? Y ayudarle a que crezca. Entonces, bueno, pues iniciativas para esto de cuidado y desarrollo profesional hay contempladas mucho y está muy relacionado con toda la política de recursos humanos, vamos, pero que pues, al final es lo mismo. Yo creo que podríamos estar aquí hablando largo y tendido, pero ya el tiempo... Mira, sí. Disculpad, ¿hay alguna forma de humanizar al paciente para que se dirija? Antes hablabas de cuando estás en el servicio, que estás quemado, qué tal, y te diriges al paciente de alguna forma un poco incorrecta en alguna situación. ¿Hay alguna forma de humanizar al paciente para que se dirija de una forma correcta también al profesional? Al revés.
Bueno, es dura la pregunta. Sí. Yo creo que es más fácil que nosotros, que somos los que recibimos a los pacientes, adquiramos habilidades para poder dar la vuelta. Dar la vuelta a la habilidades para poder, bueno, pues entablar una relación lo más confortable, amable con los pacientes. Porque eso depende de nosotros. Nosotros no podemos dirigir lo que hacen los pacientes en su casa. Es verdad que estos meses han agudizado los cuadros de ansiedad, de nerviosismo, de irascibilidad, porque el miedo, la incertidumbre ha llevado a muchas personas a eso. Pero yo creo que es mejor hacer un ejercicio de nosotros mismos, adquirir habilidades para poder enfrentar estas situaciones de la forma más confortable y amable posible. Siempre les decimos que intenten pensar que el paciente que viene con, no sabemos en qué situación viene, con un proceso difícil y que no podemos entrar a... Y muchas veces, a mí me pasa mucho, por ejemplo, que estoy en pacientes externos con el personal técnico y, por ejemplo, administrativo, que tenemos que hacer mucha consulta de teleconsulta con los pacientes para confirmar entregas de medicación, por ejemplo, en domicilio, pues no tiene mucho talante y enseguida que un paciente le responde un poco mal o le echa la bronca porque ha habido un error o lo que sea, y ella dice, es que yo soy profesional sanitario, no tengo por qué escuchar ni malos tonos, ni no sé qué, y siempre intentamos decirle, piensa que está pasando por un mal momento, que si estuvieras en su situación, lo mismo no haces ninguna conversación coherente, o sea, no la puedes juzgar de esa manera, ¿no? Entonces tienes que intentar no entrar y tranquilizarla, y si ves que no puedes, pides ayuda. Y alguna vez, pues algún farmacéutico que hemos visto, digo, esto ya se está empezando a calentar, salimos a echar una mano, porque es verdad que, y también yo lo entiendo a ella, ¿no? Que son muchos pacientes, muchas llamadas muchas veces y el personal a veces se cansa y no quieres que nadie te hable mal, pero hay que ponerse en la piel, pensar que el paciente está pasando por un momento difícil y no podemos entrar a debatir. Pero fijaros, este sería una herramienta muy útil para presentar y proponer y proporcionar a los equipos una herramienta de autocontrol formación y de gestión, de autocontrol y comunicación eficaz. Esto es humanismo. Sí, bueno, y no solamente ya para relaciones profesionales, incluso para las personales, por supuesto, que son una formación muy transversal. Todo es válido. Bien, pues yo simplemente, yo creo que hasta aquí pues, llegamos ya porque nos pasamos un poco de tiempo. Yo terminaba con una frase que decía Freud, que la ciencia moderna nunca producirá un medicamento tranquilizador tan eficaz como unas pocas palabras bondadosas. Yo con esto terminaría agradeciendo a Rosalía y a Carmen vuestra ponencia y bueno, espero que haya gustado y damos por concluida la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias.